Síguenos también a través de nuestra página web, donde encontrarás valiosa información, y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Buenos días a todas las personas que el día de hoy están conectadas por medio de las redes sociales. Les damos la cordial bienvenida en nombre del Patriarcado de la Gnosis Universal e Iglesia Gnóstica. El día de hoy tenemos el grato honor de compartir con ustedes un tema, un discernimiento bíblico a la luz del conocimiento gnóstico. Y hoy vamos a hablar de un tema que nosotros como misioneros, como seres que hemos venido aquí a este planeta, tenemos como misión, como propósito de nuestra vida, que es ser colaboradores de Dios. Y el día de hoy vamos a, más que nada, es una exhortación a cada uno de nosotros, donde debemos entrar en una reflexión y mirar cómo estoy sirviendo a la obra del Padre. Cuando Pablo nos habla en Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 23, nos habla cómo ser colaboradores de Dios y por qué nosotros o el ser humano no es un colaborador de Dios. ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros ser buenos colaboradores en la obra del Padre? Corintios era una comunidad de Corinto en aquella época en la Grecia antigua y que actualmente existe. Pablo estaba en Éfeso, que hoy en día está en ruinas, que está todavía ubicada en Turquía. Y Pablo, estando en Éfeso, se entera de lo que está sucediendo en Corintios, en la iglesia de Corintios, y al saber lo que está sucediendo, él escribe a los corintios dándoles una exhortación y diríamos también una reprensión muy amorosa a aquellos discípulos que habían recibido la enseñanza de Pablo. Entonces él les escribe y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En esta parte, Pablo les dice a ellos: mis hermanos, aquellos que aún todavía son carnales, que son infantes, y que habiéndoles entregado él la enseñanza a ellos, todavía siguen siendo carnales. Es decir, no ha habido un desarrollo espiritual, que aún todavía ellos siguen mirando para el mundo, como la mujer de Lot, y que no habían desarrollado una estatura espiritual y que por lo tanto no se les podía hablar como a espirituales, sino como a niños. Es decir, nosotros en el conocimiento gnóstico, en el patriarcado de la Gnosis Universal, tenemos las primeras cámaras. Y en las primeras cámaras llegan personas que vienen del mundo, donde todavía siguen en los problemas, en los conflictos, vienen de situaciones familiares, situaciones personales, y la enseñanza que se les da a ellos es muy incipiente, no es una enseñanza profunda, por eso hay niveles y niveles, hay cámara A, cámara B, cámara C, y a medida que el estudiante, el iniciado, empieza a estudiar, y si está aplicando los 3 factores de la revolución de la conciencia,
va a ir despertando y va a ir teniendo más interés para poder recibir más conocimiento, más información que le enriquezca su vida espiritual. Y ahí, poco a poco, va a ir convirtiéndose como en un hombre espiritual. Pero cuando hace esta exhortación Pablo, no solamente se refiere para aquella época, es una exhortación que nosotros la debemos hacer para nosotros mismos, tomarla para nosotros mismos. Una persona carnal, hay que diferenciar lo que es una persona carnal y una persona espiritual. Una persona carnal es aquella que todavía está atrapada en el mundo, es decir, que el ego, el agregado psicológico, el defecto, aún está vivo en la persona. Todavía vive en enredos, en malas relaciones, todavía vive en los deleites del mundo, es decir, que vive para el mundo, pero no vive para Dios. Ese es el carnal. Pero el hombre espiritual es diferente. Es aquel que ha hecho un proceso de transformación. Es aquel que ha hecho un cambio interior y es aquel que está aplicando en su vida diaria los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son morir. El maestro Samael en sus obras nos habla del morir, del nacer. Si no se hacen esas 2 cosas, es imposible servir, o por lo menos servir bien, ser buenos colaboradores de Dios. Entonces, un hombre espiritual es aquel que ha encarnado esos principios crísticos y por el hecho de haber muerto y nacido, lo vuelve un hombre espiritual, es decir, puede amar a sus semejantes y puede servir a sus semejantes y se vuelve un colaborador de Dios. Y es por eso que dice, debo hablaros como a niños en Cristo. ¿Y qué es un niño? Un niño es aquel que todavía no ha aprendido a deletrear, apenas sabe las vocales, aún no sabe combinar consonantes con vocales, aún no ha aprendido a caminar. Ese es el niño. Pero a medida que él va aplicando la fórmula, que son los 3 factores de la revolución de la conciencia, va creciendo. Y dice Pablo, os di a beber leche y no vianda. Aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Pablo, con ese infinito amor, exhorta a Corintios y nos exhorta a nosotras y dice, os di a beber leche, es decir, les entregó el conocimiento, las primeras letras, porque aún no tenían la dentadura para digerir, para discernir el conocimiento. Y él nos dice, aparte de eso, les dice, y aún no sois capaces todavía. Es decir, a pesar de haberles dado el conocimiento, no ha habido la aplicación. Y eso nos puede pasar a nosotros, y ese puede pasar a aquel que le dieron la enseñanza, el conocimiento gnóstico, para el despertar de la conciencia, que sabe el conocimiento, que lo conoce, pero no lo aplica. Y dice, y aún no sois capaces todavía. Nosotros necesitamos que el conocimiento que recibimos lo llevemos a la vivencia, a la práctica. ¿Y cómo nos daremos cuenta que realmente estamos aplicando los 3 factores de la revolución de la conciencia? En nuestra conducta, en nuestro comportamiento,
en nuestro servicio a los demás. Un misionero, una misionera, que entrega el conocimiento en las primeras cámaras, tiene una gran responsabilidad consigo mismo y con los demás. Porque ese conocimiento que se le ha sido entregado lo vuelve carne y sangre en su vida, pues va a entregar un conocimiento pristino, un conocimiento que lo da por vivencia, no solamente por información intelectual, sino por vivencia. Y ahí va él sembrando el conocimiento. Entonces nosotros o el ser humano no tiene la dentadura para triturar el conocimiento, es decir, todavía hay que darle el tetero. Pero la vianda ya es un alimento sólido. La vianda le dan a aquel que ya tiene una consistencia espiritual, psicológica por medio de la práctica. No hay otro método que los 3 factores de la revolución de la conciencia. De los únicos que nos pueden llevar realmente a liberarnos de todas estas ataduras que tiene el ser humano o que tenemos y que nos tiene sumergido el agregado psicológico, el yo, el defecto. Entonces nosotros no podemos quedarnos en la leche. Es decir, sin la práctica, sin la vivencia, a medida que usted vaya practicando, vaya despertando, asimismo va usted a ir teniendo más conocimiento, más sabiduría, es decir, va a ir creando la dentadura psicológica, espiritual, para poder discernir, para poder reflexionar y para poder comprender el conocimiento, pero un conocimiento que debe ser aplicado. Y dice Pablo, ¿por qué les digo que sois carnales todavía? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿acaso no sois carnales y andáis como hombres? Y en aquella época los corintios vivían en divisiones, en desacuerdos, en pareceres, en esto me gusta, no me gusta, y habían celos, contiendas entre ellos. ¿Acaso no pasa lo mismo ahora? Si sois carnales, entonces hay disensiones, es decir, malos entendidos. Hay intrigas, hay celos, celos de doctrinas, celos de algún cargo, celos porque al otro le dan un cargo y por qué no me lo dan a mí, porque estoy en desacuerdo con el que dirige. Y entonces Pablo les tenía que hablar como carnales porque no habían adquirido la dentadura, no habían hecho un trabajo, se habían quedado simplemente con un conocimiento, se quedaron con el mensaje. Se quedaron con el mensaje, pero sin llevarlo a la práctica. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿acaso no sois carnales? Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos la razón y siempre a veces aparecen las comparaciones. Y el maestro Samael en el libro de Educación Fundamental nos dice que las comparaciones es falta de amor. Las comparaciones son la raíz del ego. Él es el que compara, él es el que divide, él es el que dice yo no estoy de acuerdo, lo que dice este instructor no me parece, yo prefiero este instructor, yo prefiero a Apolo.
Yo prefiero a Pablo. Y eso hace que se produzcan lo que son las disensiones, las divisiones. Pero Pablo, cuando les habla a los corintios, al ver que se habían quedado solamente con el conocimiento, se habían quedado en la leche, en la infancia, en el conocimiento, los exhorta con mucho amor para que ellos hagan una reflexión del estado psicológico, espiritual en el cual se encontraban. Y esa reflexión nosotros también la debemos hacer con nosotros mismos. Ese cuestionamiento me lo hago a mí misma y ese cuestionamiento lo debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo estoy yo? ¿Dónde me ubico yo? ¿Soy aún carnal? ¿Aún el mundo todavía me atrae con todo lo que centellea fascinante? ¿O estoy en un proceso de transformación, de cambio en mi vida? ¿O soy un hombre espiritual? ¿En cuál de estos escalones me encuentro? Si estoy aún en el mundo, en la vida, en el mundo carnal, es decir, en una vida horizontal, donde camina Raimundo y todo el mundo, entonces soy carnal. Entonces estoy siendo llevado o llevada una mente sensorial, atrapada en el mundo. Pero si estoy en un proceso de transformación, de cambio, esto se debe reflejar en mi conducta, en mi comportamiento, en los hechos, porque por sus obras los conoceréis. Debo estar haciendo el trabajo de ser mejor colaborador de Dios. Entre más nosotros despertemos conciencia, entre más apliquemos los tres factores de la revolución de la conciencia, que son el morir, el nacer y el servir, seremos mejores colaboradores de Dios. Pero tenemos que prepararnos para ser colaboradores de Dios. Eso no es solamente uno aprenderse de memoria un libro o tener un conocimiento y dar una conferencia muy bonita, un discernimiento muy bonito, pero debemos ir más allá, ¿sí? Debemos ir a la práctica para que si yo me convierto en un colaborador pueda ser un buen colaborador de Dios, con ejemplo. Entonces, un hombre espiritual es aquel que se sacrifica sin esperar recompensa alguna. Lo hace por amor a su ser, a su Cristo íntimo. Si nosotros vemos a Pedro cuando iba el pescador y fue Jesús y le dice, Señor, he estado pescando, lanzando la red toda la noche y no he pescado nada. Pero Jesús le dice, Pedro, ve a lo profundo. Y entonces Pedro, como él estaba pescando a la orilla, estaba en las teorías aún, y en un proceso en su trabajo de proceso de transformación interior, de meditación, le abre las puertas a su Cristo íntimo. Y el Cristo le dice, ¿me dejas entrar en tu morada? ¿Me puedes abrir la puerta? Y cuando nosotros le abrimos la puerta al Cristo íntimo y dejamos que Él se manifieste, Él nos entrega la sabiduría. Y solo así es posible aprender a pescar, pero cuando te vas a lo profundo. Porque donde hay profundidad en el conocimiento, hay reflexión, hay discernimiento, hay comprensión. Entonces, el Cristo íntimo
se expresa en amor. Y cuando Él se expresa en amor, ama a sus semejantes, se sacrifica por sus semejantes. Y como dice en la máxima de nuestro Señor Jesús el Cristo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y esa es lo grandioso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y Pedro, Juan, Pablo, ¿acaso no se convirtieron en servidores y colaboradores de Dios? ¿Por qué? Porque lo encarnaron. Y este es el propósito de cada uno de nosotros, encarnar a nuestro Cristo íntimo. Él ahí está allí esperando para decirnos, ¿me dejas entrar en tu barca? Pero como el ser humano les ha cerrado la puerta al Cristo y le abrió la puerta al mundo, entonces cada día el Cristo se nos aleja, el Padre se nos aleja y no podemos recibir los destellos, la luz, la sabiduría que está latente ahí siempre en nosotros para poder nosotros hacer la obra, pero una obra bien hecha. Bien, continuamos. Y dice nuestro amado Pablo, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, Pablo, Apolo, son simplemente servidores a los cuales nosotros les habéis creído. Ellos simplemente son sembradores, llevan la semilla, la plantan, pero esa semilla debe dar fruto. Cuando yo recuerdo, cuando llegué a las primeras cámaras, retomé el conocimiento, las enseñanzas gnósticas y llegué a primera cámara. Cuando uno llega a primera cámara le dan de poquito en poquito, a medida que uno puede asimilar el conocimiento. Pero no importa quién te lo dé, lo importante es el conocimiento que recibes. Y más allá, lo más importante es que tú lo apliques. Y cada uno te va a ir dando a ti de acuerdo a sus capacidades. Es por eso que nosotros como misioneros cada día debemos prepararnos más para entregar un conocimiento por medio de obra, de práctica, de vivencia, de experiencia, de aplicación. Y solamente de esa manera nosotros vamos a ser mejores orientadores para todas esas personas que llegan sedientas a primera cámara. Qué responsabilidad tan grande que nosotros tenemos cuando nos llega alguien por primera vez a primera cámara, porque viene enredado en el mundo, viene con conflictos, viene con sufrimientos, viene con problemas personales, económicos, laborales, etcétera, y viene a encontrar ahí un consuelo. Pero si se le entrega un conocimiento sin tergiversarlo, le puedes llegar a la conciencia. ¿Cómo le llego yo a la conciencia a alguien en la primera cámara, a alguien que llega por primera vez? Cuando yo estoy viviendo la enseñanza. Si yo vivo la enseñanza, eso se va a expresar en el verbo, en mis acciones. Entonces, ni Pablo ni Apolo no es nada, solamente Dios que da el crecimiento, es decir, el Cristo íntimo, que cada uno de nos lo cargamos dentro. Y dice, yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso es que decía que no son importantes los que planten, los que rieguen,
es decir, los que sigan regando, echándole la agüita, es decir, seguir formando, seguir instruyendo. Pero la honra es para Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Así que el que planta es algo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, nosotros no podemos creernos que hacemos mucho. Simplemente somos instrumentos para que la obra del Padre se pueda manifestar. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjense lo importante. Cada quien recibe su recompensa de acuerdo a su labor, es decir, de acuerdo a como nosotros estemos sembrando, de acuerdo a como nosotros estemos haciendo un trabajo psicológico. Entre más nos preparemos, más de la mejor manera vamos a servir. Y cada quien va a recibir su recompensa en su intimidad. A veces nosotros queremos recompensas en el mundo físico por el hecho que soy misionero, porque entrego una conferencia y se busca recompensa. Nosotros no debemos recibir recompensa, esperar recompensa, agradecimiento. Si fuera así, imagínense ustedes, los apóstoles fueron perseguidos, fueron matados unos, fueron vituperados, pero nunca desfallecieron en ser buenos colaboradores de Dios. Así que si alguien nos mira mal, no tenemos por qué indisponernos, porque nosotros a quien le estamos sirviendo es a nuestro Creador. Y Él en secreto te premiará. Nosotros simplemente, dice Pablo, somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, fíjense que cuando Él dice que nosotros, que cada quien recibe su recompensa de acuerdo a su labor, y de acuerdo a lo que esté desarrollando, a lo que esté haciendo. Generalmente la mente tiende a comparar. Las comparaciones, como decía anteriormente, vuelvo a reiterar, y dice el maestro Samael en el libro de Educación Fundamental que los invitamos a leer, a escudriñar y a profundizar, que las comparaciones es falta de amor. Es falta de amor. Porque Mateo, otro gran apóstol, dice en el capítulo 20, dice que el que quiere ser grande en los cielos debe hacerse pequeño en la tierra. A veces a pasar hasta desapercibido. Porque la verdadera recompensa cuando tú te vuelves un colaborador de Dios no necesariamente es aquí en la tierra. La recompensa es en el cielo. Y el cielo son estados superiores de conciencia que tú los puedes vivir aquí y ahora. No esperar que va a ser un día postrero, no, aquí y ahora. Entonces, no nos tardemos en volvernos perfectos, dice el Padre. Apresúrate a volverte perfecto. Entonces nosotros cuando nos volvemos servidores de Dios, somos gratos a los ojos de Dios. Y dice que el que quiera ser el primero también debe volverse un servidor. Vuelve a reiterar. Y el que quiera ser el primero también debe ser un servidor, así como lo hizo el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. Yo creo que la mejor forma de nosotros honrar
agradecer a nuestro Creador de tenernos aquí, es realmente volvernos siervos de quien nos creó, porque nosotros simplemente somos administradores de lo mucho o de lo poco que nos han dado, producto de un trabajo que traemos o que traiga el ser humano, y acuerdo a eso, a cada uno le darán los talentos que necesita para servir, y nosotros necesitamos hacer acrecentar eso. Nosotros simplemente plantamos un conocimiento, pero qué alegría es ver que cuando tú plantas un conocimiento, después lo ves florecer. Cuando ves que aquel que vino a primera cámara se convierte en un gran iniciado, que se vuelve un servidor, un misionero, que anda de puerta en puerta entregando el conocimiento. No hay cosa más grata que volverte un misionero. Porque el misionero poco a poco va recibiendo la gracia de Dios. Y cada día tú vas recibiendo átomos del Padre, se van acrecentando para que tengas más lucidez, para que tengas más conciencia y puedas servir mejor. El Padre se gratifica cuando ve a un misionero del Cristo sirviendo. Es la mejor empresa que te puedes poner. Pero el ser humano se volvió más siervo del mundo y se olvidó de su verdadero propósito por el cual está aquí, en este mundo, que es primeramente hacer un trabajo para despertar a la conciencia y cada día acrecentar más ese porcentaje de conciencia con el cual llegó aquí. Y si usted llegó con un 3%, poder seguir por lo menos con un 8, un 10, un 20% de conciencia. Pero volvernos con un 3% de conciencia. Entonces, o no haber hecho nada, o haber venido en vez de haber venido a servir, a mejorar, vino a dañar, a causar daño, a causar dolor. Uy, ahí es cuando nos van a decir, siervo inútil, atarle de pies y manos y echarle a tinieblas donde solamente hay el llorar y el crujir de dientes. Nosotros nos tenemos que llevar un legado de acá, nuestro legado. ¿Qué estoy haciendo yo por hacer crecer mi esencia? ¿Qué estoy haciendo yo para volverme un colaborador de Dios? ¿Cómo estoy contribuyendo en la obra del Padre? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Entonces, esto es algo que nosotros lo debemos llevar a la reflexión. Yo en mi particular me hago esa reflexión. Soy una colaboradora de Dios, y de qué manera lo estoy haciendo. ¿Cómo estoy sirviendo? Así que lo que nos dice Mateo es muy importante. Dice que quiere ser grande en los cielos, debe hacerse pequeño en la tierra. Un colaborador de Dios es un sembrador. Nunca nos olvidemos de eso. No importa quién sea. Puede ser un obispo, un arzobispo, un sacerdote, una Isis, una sacerdotisa, una misionera, no importa. No importa el mensajero. Lo importante es el mensaje que nosotros vamos a dar. Porque cuando tú ves a alguien que llegó a primera cámara y se convierte en un colaborador de Dios, en un misionero, en un gran iniciado, entonces ahí podéis decir, ese es el sello de mi apostolado.
Qué grandioso es eso. Entonces, no desfallezcamos nosotros en nuestros propósitos. Así no llegue una persona a primera cámara. Si ese se convierte en un gran misionero, se convierte en un colaborador de Dios, detrás de él vienen miles. Y cada uno va a recibir su recompensa de acuerdo a su labor. Y dice, y continúa aquí Pablo, nuestro amado Pablo dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es importante lo que nos dice aquí Pablo. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos y menos engañar a Dios porque Él conoce nuestros pensamientos. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Lo que decíamos que nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos creyéndonos que somos sabios. El sabio es Dios, el sabio es nuestro Cristo íntimo. Dice, y más bien hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y cuando el ser humano se cree sabio, más diríamos que sabio, ser sabiondo, ¿no? Porque es aquel que tiene mucho conocimiento, pero poca profundidad, que tiene un mar de conocimiento en su biblioteca mental, pero poca aplicación, poca vivencia. Si queremos nosotros volvernos sabios realmente, tenemos que tener más profundidad, aunque no haya mucho conocimiento. Y si hay conocimiento, profundizarlo, porque solamente ahí puedes encontrar la sabiduría, la verdadera sabiduría. Y cuando la encuentras, te haces pequeño. Como decía un gran filósofo, yo solo sé que nada sé. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, es decir, la sabiduría que hay en este mundo, el conocimiento que hay, es algo que es una insensatez para con Dios. Es decir, ¿qué es insensatez? Es falta de juicio, falta de prudencia, falta de madurez espiritual. Es decir, puede haber un conocimiento, pero si no hay una madurez espiritual, entonces quedamos nosotros como sin asidero, sin consistencia, que a la luz de la verdad se derrite. Entonces, el ser humano se queda en el laberinto de la mente, de tanta conocimiento, de tanta información, de tantos pareceres. Entonces conceptúa, opina, pero desde la parte razonativa, no de una parte más profunda. Entonces no hay un conocimiento intuitivo, es un conocimiento meramente intelectual. Nosotros necesitamos ir más allá, un conocimiento intuitivo, pero eso es posible cuando tú profundizas, cuando te interiorizas. Cuando tú interiorizas y navegas en tu mundo interior y te das cuenta de la miseria en el cual el ego, el agregado psicológico lo tiene a uno sumergido, ahí te das cuenta de la grandeza de tu ser, de tu Cristo íntimo.
Y es solamente ahí es posible cuando tú, por eso el maestro Samael dice, y a veces no se ha comprendido eso, y a veces se repite eso y dice el maestro Samael, yo simplemente soy un mísero gusano de lodo de la tierra, dice el maestro Samael. Y a veces se repite lo mismo, pero el maestro Samael, cuando él profundizaba, él se interiorizaba ahí y dejaba que el Cristo, su Cristo íntimo, entre a su barca y se daba cuenta de la majestuosidad de su ser. Entonces él decía que soy yo, soy un mísero gusano de lodo de la tierra, que nada valgo, que nada soy. Todo lo es mi ser, él lo es todo. Pero eso es posible cuando tú te interiorizas, cuando tú te adentras a ti mismo y sacas de ahí adentro a esa energía crística que vive y palpita en nosotros y te das cuenta y te postras de rodillas frente a tu Cristo íntimo y dices, nada valgo, nada soy, todo es tuyo. Y nosotros debemos interiorizarnos y pedirle, como decía nuestro amado Maestro Hichín, mi Señor Jesús el Cristo, mi Señor Jesús el Cristo, métete en mi corazón, en mi cerebro, en mi mente, en cada célula, en cada átomo de mi cuerpo, y no salgas de mí hasta que yo no haya logrado volverme un colaborador de Dios, haberme vuelto un siervo para que tu obra se pueda manifestar aquí. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle a nuestro Cristo íntimo. Debemos apelar a todos los auxiliadores que tenemos. Madre divina, Madre santísima, tú que eres Madre mía, el amor de Dios. Penetra en mí, Madre mía, y ayúdame a amar a mis semejantes. Penetra, inyecta en mí átomos de amor para yo amar a mis semejantes, para yo aprender a servir y servir en una forma desinteresada. Nosotros no podemos ser ingratos con todo lo que nos han dado. Nos han entregado un conocimiento para que lo podamos hacer carne y sangre. Cada uno verá cómo está edificando, cómo está construyendo en ese edificio de Dios. El edificio de Dios son nuestros cuerpos internos y cada uno de nosotros debemos saber cómo estamos trabajando con ellos, de qué manera lo estamos haciendo. Y dice aquí algo que no está escrito acá, pero lo voy a leer, porque dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Es decir, nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos porque Dios nos conoce como a la palma de la mano. Conoce nuestros pensamientos, escudriña nuestro corazón y sabe lo que hay en él. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea de Apolo, sea Pablo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, todo es nuestro. Es decir, que en nosotros, dentro de nosotros, el maestro Samael en psicología revolucionaria dice que en la esencia está todo, está los átomos de dolor del Padre, ahí está toda la sabiduría, todo el conocimiento, y está dentro de nosotros, y nosotros lo podemos hacer uso de él cuando querramos, siempre y cuando hagamos un trabajo de transformación, de renovación. Y por eso dice las Sagradas Escrituras, lo único que importa es una nueva creación. Es decir, crearnos y recrearnos. Y solo es posible muriendo y naciendo, muriendo y naciendo. No hay otro método. Y eso nos lo dice nuestro Señor Jesús el Cristo en las Sagradas Escrituras y dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese método
De esa manera nos lo dejó nuestro Señor Jesús el Cristo y el Maestro Samael en esta era de Acuario nos viene nuevamente a hacer esa exhortación y nos dice a nosotros en este lenguaje que lo podamos comprender. Muere en defectos, nace en valores, haciendo un buen uso de esa energía pristina que cargamos en nuestro interior, que no vamos a hablar de eso en este momento, pero sí es importante en su momento hablarlo, para poder nosotros volver nuevamente a nacer de nuevo y para poder preparar el odre, que es la mente, para dejar de ser infantes y podamos nosotros comer la comida sólida, tengamos la consistencia, tengamos la dentadura para digerir, para discernir, para reflexionar, para comprender un conocimiento. Solamente así es posible, no hay otro método, como decía anteriormente, y vuelvo a recalcar, que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces dice aquí, para culminar, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando Pablo habla de la sabiduría, habla de una sabiduría que está innata en el ser humano, que es una sabiduría que viene de lo alto. No habla de una sabiduría de los hombres, no. Pero dice, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, es decir, la madurez espiritual. Aquellos que ya han hecho el trabajo de transformación. Aquel que hace un trabajo de cambio y de transformación va adquiriendo sabiduría. Se le va entregando, así sea de poquito en poquito, le van entregando a la persona, porque ha abierto los canales apropiados para que pueda manifestarse esa sabiduría. Así que nosotros no debemos gloriarnos de lo que hacemos, sino simplemente volvernos colaboradores de Dios. Y como les decía, necesitamos mucho volvernos hombres y mujeres de oración permanente, pidiendo la ayuda y el auxilio a todos esos seres que habitan dentro de nosotros, que no están afuera, sino están dentro de nosotros. Solo nosotros necesitamos buscarlos, pero para ello necesitamos nosotros entrar en la barca, ir a lo profundo, no quedarnos en la orilla, es decir, con el mero conocimiento, simplemente con un conocimiento intelectivo, más no un conocimiento aplicativo, porque si no hay aplicación, no hay transformación. Así que la exhortación el día de hoy para todos nosotros es que nos hagamos esa pregunta y a ver cómo realmente nosotros estamos colaborando a la obra del Padre. ¿Y qué me falta? Y si no lo estoy haciendo, ¿cómo puedo mejorar? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿De qué manera puedo servir? Pero cada uno en su interior debe hacerlo, pedirle a su Padre interno, a su Madre divina, al Cristo íntimo, que lo ayude, porque usted necesita volverse un hombre colaborador de Dios o una mujer colaboradora de Dios. Esa es la exhortación que yo lo hago en este momento para con ustedes y los seguimos invitando a los próximos discernimientos. Muchas gracias por la oportunidad de haber compartido con ustedes este discernimiento que me ha servido de mucho para mí y que lo comparto con ustedes a mi entender y a mi reflexión. Un abrazo profundo para todos ustedes, que el Dios Padre, Madre los bendiga, los colme de muchas bendiciones y que
todo cuanto hagan sea bendecido. Paz inverencial.